En las dos voces de ambos. Bueno, estamos con Javier Milei, es economista, tiene varios apodos, ¿viste? Sí. El Mozart de la economía, el rockstar, uno tiene una el loco de la economía también. Sí. Uno tiene una imagen distinta a los economistas. Bueno, digamos, a mí me tocó esto. Sí. O sea, en general, digamos, probablemente lo que se combina en mi caso es mi pasado de jugador de fútbol con el hecho de que fui cantante de una banda de rock y después me dediqué a la economía. Entonces, arquero, ¿no? Sí, era arquero. ¿En dónde? ¿Qué en equipo? Chacarita Juniors. Con lo cual, digamos, eso probablemente explique también que muchas veces soy muy combativo. Porque veo que Rosinder dijo que hay divos en todos lados. Bueno, digo, no es una definición que yo me voy a autoadjudicar. Estuvo Nicolás Duhovne al comienzo del programa, lo estuviste escuchando. ¿Y cómo ves la economía? Digamos, porque Duhovne dijo, los jubilados al final va a haber un aumento. Se está encaminando todo y vamos a seguir creciendo y bueno, está todo más o menos encaminado según Duhovne. No, yo tengo una visión bastante más pesimista que la de Duhovne. Creo que, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema, y está pasando con el tema de la reforma previsional, muestra lo peor de la política, muestra cómo se arma un eufemismo detrás de un elemento técnico para esconder toda la miserabilidad de la corporación política. Y esto, digo, lo voy a explicar porque me parece porque es muy amplio. No sé si estás refiriéndote a la parte técnica o al escándalo político. No, yo creo que las dos son parte de la misma cuestión. O sea, lo primero que hay que entender, y esto hay que decírselo a la sociedad, ¿sí? El sistema previsional argentino está quebrado. Punto uno. ¿Sí? Esto es un dato. Punto dos. El sistema previsional argentino, ¿sí?, está copiado de lo que fue el sistema previsional que diseñó Bismarck, ¿sí?, que fue una estafa. Una estafa. Se le robó a la gente. ¿Por qué? Porque cuando se creó este sistema, la gente vivía 40 años y se le prometió jubilación hacia los 65 años. Es como que vos le prometieras hoy a la gente jubilarse a los 115 años, ¿ok? Es una estafa, ¿sí? Es decir, es sacarte plata para no darte nada. Como los políticos conocían eso, digo, Perón lo implementó, sabiendo que era una estafa, ¿sí? Y el problema es que no solo, digamos, a las cajas las estafó Perón, sino que además lo que vinieron atrás haciendo peronismo sin Perón, ¿sí? Con lo cual el sistema quebró y por eso, digamos, se tuvo que, digamos, privatizar en los 90. Primer punto. Segundo punto, vamos a la realidad de hoy. Sí. La realidad de hoy el sistema previsional argentino genera un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. Y si no se modifica esta fórmula disparatada, el año que viene es 4 y, digamos, esto es explosivo. O sea, ¿está de acuerdo con el cambio de la fórmula? Claro, esta es la parte de la cuestión técnica. A ver, ¿por qué el sistema, digamos, está quebrado? Básicamente por la irresponsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles son las dos grandes cosas que hizo Cristina con esto? La primera es el tema de la fórmula de la movilidad. A ver, si yo tengo un sistema de reparto, tendría que sacar la plata de cómo evoluciona el PBI per cápita. Si desde el 2008 hasta hoy el PBI per cápita quedó constante, es un disparate que las jubilaciones hayan aumentado 24% en términos reales. Eso te muestra que la fórmula es un disparate y que si no lo modificas, eso va a la quiebra. Primer punto. Y el segundo punto, ¿sí?, esos son 2 puntos y pico del PBI para que tengan una idea. Sí. Y el otro es, jubilo gente sin aportes. Entonces, si vos vas a sacar de un pozo y pones más manos a sacar, justamente los que estaban antes van a sacar menos. Sí. Entonces, eso, digo, explicó un desequilibrio de 6 puntos del PBI, ¿sí? Y pensemos que el sistema previsional, en lugar de generar un déficit de 3, estaría en un superávit de 3. O sea, una cosa tremendamente demencial. Sí. Entonces hay que arreglarla. ¿Y esto sabes cómo se arregla? Modificando la fórmula, extendiendo la edad jubilatoria y bajando la proporción del beneficio. Esa es la cuestión técnica. Imagínate si ahora, con el cambio de la fórmula y toda esta reacción, imagínate, va a decir, elevo la edad jubilatoria. Bueno, peor. No, está bien. Digo, a ver, yo soy un técnico y digo la verdad. Sí. ¿Sí? Digo, ahora, pero ¿por qué vos dijiste la miserabilidad de los políticos? Bien, a eso es lo que quería ir ahora. Porque el gobierno utiliza un argumento técnico para encarar la reforma. Y me parece fantástico, digamos, ir sobre el argumento técnico. Pero ¿qué es lo que va a hacer con esa plata? Si vos vas a hacer esa reforma y te vas a ahorrar 100.000 millones de pesos, ¿qué tendrías que hacer? Recapitalizar el sistema. ¿Para qué? Para que a futuro empieces a pagar
mejores jubilaciones. O sea, esos 100.000 volverlo a poner en el... Exacto, alimentar al sistema. No, pero eso no va a pasar. Bien, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno hace un pacto con las provincias, donde las provincias, digamos, bajan 20.000 millones de pesos en impuestos y se los recompone la nación, ¿sí? Y le da a Vidal 40.000 millones de pesos. Es decir, que todo esto, en el fondo, ¿sí? El gobierno lo hace no para mejorar la cuenta del sistema previsional, sino que lo hace para consolidar el proyecto político de Vidal y de esa manera poder conseguir la reelección en el 2019. Una miserabilidad total. ¿Por qué? Porque Vidal, que siempre se la ve tan comprometida socialmente, o sea, le importa un rábano mandársela a guardar a los jubilados con tal de hacerse de la plata para hacer obras y consolidarse en el poder. O sea, la plata sale a los jubilados y va a los políticos. Claro, exacto. Entonces, y del otro lado, ¿quiénes están? Del otro lado están los impresentables que quebraron el sistema. Es decir, están los sodomitas del capital, están, digamos, una manga de forajidos que quebraron el sistema. Y como ahora se acuerdan del sistema previsional, en realidad es falso. Ninguno de los dos grupos le importa a la gente. Acá la discusión es con quién se queda con el poder, con quién se queda con la torta y quién afana más. Es decir, porque la sociedad se divide en dos. Entre los que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Para generar riqueza, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, ¿sí? A mejor precio, y los parásitos de la corporación política que viven de nuestro esfuerzo. Y toda esa discusión, a nadie le importaba a los jubilados, a nadie le importa a la gente, a ellos lo único que les importa es el poder para afanar. Esa es la realidad. A ver, usted está caliente con Cambiemos y con el kirchnerismo, pero su propuesta de los jubilados los hunde también, porque usted dice hay que ampliar la edad jubilatoria, recortar los ingresos. A ver, vamos a este punto. Vos tenés una realidad. ¿Sabés qué? Cuando ganás... Está bien, yo entiendo que hay una realidad, pero son seres humanos los jubilados. Ahora vamos a discutir. Cuando vos ganás 100 no podés gastar 300. ¿Sí? Y si lo haces termina mal, algo que el gobierno debería tomar nota, ¿sí? Porque la crisis del Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La de la tablita del 82, un programa muy parecido a esto, estalló con 11. La crisis de la hiperinflación en el 89 de Alfonsín con 8 y la convertibilidad voló por los aires con 7. Y hoy, entre nación, provincia, municipio y la posición de letra del Banco Central, tenemos 11. Con lo cual, y empieza a subir la tasa en Estados Unidos. Le están diciendo tic-tac, 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 en cualquier momento revienta. Con lo cual, digamos, hay que tomar conciencia... ¿Hay una bomba de tiempo? Claro, digo... ¿Por qué? Porque con esto del gradualismo, ¿sí? Donde bajás tan poquito el déficit primario, lo que te suben los intereses te más que compensan. Entonces, digo, esta situación es explosiva. No es como decía Duhovne, no, después se estabiliza. No, no se estabiliza, es explosiva, ¿sí? Y además deberías cumplir la hipótesis de crecimiento, la hipótesis de tasa, la hipótesis de baja del déficit fiscal. ¿Sabes qué? Digamos, mi experiencia me dice que no. Pero bueno, no importa, eso es otra discusión. Pero quiero ir al punto de los jubilados, ¿no? Porque, digo, a ver, el punto acá es... los jubilados, si ganan mucho, si ganan poco, si yo tengo corazón o quién es el que no tiene corazón. Argentina, yo te voy a hacer una descripción. Si una persona gana 40% por encima de la línea de pobreza, ¿es pobre? No. No. Bien, bueno, vamos, vamos por paso. A ver, vamos a otra pregunta. Si esa persona viviera sola, y dado que tenemos 28% de pobres, el 40% de los argentinos que viven solos ganan menos que él, ¿podemos decir que es pobre? No. Vamos a hacer otro punto más. Si viviera en familia y el 70% de los argentinos gana menos que él, ¿sería pobre? No. Es más, dado que en Argentina la pobreza es, para ser exacto, 28,9%, si en un segmento etario de la población tuviera una pobreza de 6,4%, ¿podemos decir que es pobre? Bueno, al que le toca sí. No, está bien, pero a ver, digamos, pero los chicos que van de 0 a 14 años hay 45% de pobres. Entonces, yo lo que acabo de describir es la situación de los jubilados que ganan la mínima. Es decir, el problema acá en Argentina, es más, Argentina gasta en jubilaciones, en términos del PBI, lo mismo que gasta Alemania, pero Alemania tiene una población 45% más vieja. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, hay mucha demagogia, hay mucha mentira, hay mucha gente, digamos, o sea, digo, a ver, si alguien se tiene que poner a discutir tu salario, y vas a estar a favor de que pide más. Y obvio, digo, todos haríamos lo mismo, esto es lo mismo. ¿Pero cuánto tendría que ganar para usted un jubilado? No, a ver, mira, yo te hago la pregunta al revés. ¿Cuánto crees que debería ganar? Pues, a ver, vamos a hacer populismo, vamos a hacerla bien. Vamos a ser realistas. La canasta para vivir, eso de su pobre. La canasta son 5.000 pesos para un individuo.
La canasta, No, bueno, la canasta que arman los jubilados se habla un No, poco eso es más. una mentira, es una chantada. A ver, si vos tenés que la canasta de una familia tipo en Argentina es de 13.500 pesos, ¿me puedes explicar cómo llega para un solo jubilado de 18.000? Es una chantada, está mal hecha. Digamos, son La unos del chantas. Obama. Sí, claro, obvio. Te quería preguntar, digamos, más allá de este Pero tema... ¿puedo hacer un punto más, Sí, sí, por sí. favor? Porque supongamos lo siguiente, nos vamos a poner en generoso. Duplicamos las jubilaciones. Eso implica un aumento del déficit fiscal de 11 puntos del PBI, que ya es un escándalo, a 21. ¿Cuánto crees que duramos? 5 segundos, ¡pum! ¡Voló! ¡Voló! ¡Subilo! ¡Voló! Estuvo hace 2 semanas Juan Carlos de Pablo y creo que dijo el término que esto podíamos chocar, como está la economía, más allá del tema previsional, ¿no? Que forma parte del tema Obvio, fiscal. ¿Vos cómo lo ves? Porque el gobierno dice, no, así más o menos vamos pateando la pelota para adelante, poco a poco el déficit va a bajar. ¿Cómo lo veo yo? Mirá, digamos, no bajaron nada el déficit. Todas las únicas partidas que tocaron se las imputaron al sector privado. La corporación política nunca perdió. ¿Y sabés cómo lo veo yo? Te lo voy a hacer en una imagen. Yo veo al Titanic que va camino al iceberg y lo veo a Marcos Peña gritando, dale, dale, que rompemos todo y aumentamos la producción de cubito. Mi experiencia a la luz del 75, a la luz del 82, repito, un programa muy parecido a este. Sí, aparte, escuchen a Martínez Dios hablando del gradualismo, es exactamente igual que este gobierno. El caso de la hiperinflación de Alfonsín y el caso de la convertibilidad, a mí me dice que cada vez que nos dimos la torta contra el Titanic, se hundió el barco. Eso sí, en estos últimos 40 años, ¿sí?, con el verso y la mentira esa de la justicia social, la redistribución del ingreso, todo ese conjunto de acciones resentidas socialistas, duplicamos el tamaño del sector público en términos del PBI y sextuplicamos la cantidad de pobres. Javier, ¿vos dijiste que Pratgay, que fue el primer ministro de este gobierno, era socialista? Sí, claramente. Claramente, un keynesiano es un socialista. Para mí es un socialista, claramente, obviamente. Ahora, con su teoría, ¿le estaría sacando los subsidios a los que más necesitan? No es cierto. No es cierto. Eso son... Pregunto. No es cierto. A ver, con mi colega Diego Giacomini, ¿sí?, nosotros desarrollamos un programa para hacer un ajuste fiscal sin tocar ni los subsidios sociales, ¿sí?, ni los empleos públicos. Y voy a explicar qué fue lo que diseñamos. 1. Eliminación de cuajo de la obra pública yendo al sistema chileno. Pero no esta chantada que está haciendo el gobierno, yendo al régimen de iniciativa privada chileno. Eso te permite hacer obra pública, ¿sí?, obras de infraestructura, sin que al Estado le cueste un mango. Punto 1. Punto 2, ahí tenés 2.3. Después nosotros propusimos eliminar de cuajo los subsidios económicos, pero no como lo hizo Aranguren. Porque Aranguren parece esa persona, viste, que cuando tenés tu única herramienta es un martillo, todo te parece un clavo. Ese es Aranguren, le pega siempre a la misma variable. Vos lo que tenés que hacer es redefinir todos los contratos. De hecho, nosotros hicimos esa simulación y los eliminábamos de cuajo y modificábamos el plazo de concesión, modificábamos el plan de inversiones, modificábamos la política de dividendos, modificábamos la política de endeudamiento, ¿sí?, y las garantías. ¿Sabés cuánto subía en el primer año? Y haciéndolo de shock, 100%. Aranguren lo hizo gradual y mal, porque encima lo hizo con una suba del 400%. Es peor que el Pipita Higuaín en una final. O sea, tenía el arco solo porque había consenso, que había que hacerle, y la pateó afuera. Peor que Cristina en el chiste de Gargamusa. ¿Sí? Digamos, ahí tenés 2.8, con lo cual ya tenés 5.1. Y después, ¿sabés qué tenés que eliminar? Tenés que eliminar las transferencias discrecionales a provincias. Ahí tenés casi un punto. Es decir, vos ahí podrías ajustar 6 puntos del PBI. Sin tocar los y subsidios. no tocas ni los subsidios, ni los empleos públicos. ¿Por qué? Y después ponés en caja el sistema previsional, que es como que sacaras 3 puntos más. Entonces, a partir de ahí, haces una reforma tributaria que baje los impuestos en serio, y no esta payasada que mandó el gobierno. A ver, con lo que propone el gobierno, vamos a tardar para alcanzar la presión tributaria de la región 50 años, y para alcanzar la de Chile 75. Acá no va a invertir nadie va a invertir. Ahora, Milei, con todo respeto, pero toda su teoría para aplicarla, tenemos que cerrar la Argentina y funda un nuevo país para empezar de cero, Bueno, porque es imposible hacer eso como estamos. No, a ver, yo te lo voy a poner, mira, yo lo voy a poner en estos términos. Digamos, con esa argumentación, porque ¿sabés quiénes son los que pierden el programa económico que armamos nosotros? Los políticos, que son los que se enriquecieron a costa de hacer que el país
que era el quinto más rico del mundo, hoy ya 55. Y si estalla la crisis, quiero ver a dónde va el número. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Me parece que hay que tomar conciencia que el problema es la corporación política y que la verdadera grieta, que es mucho más grande que esta, es mucho más grande que la que hay entre el kirchnerismo y no kirchnerismo. ¿Sabes cuál es? Entre los políticos, ¿sí? Que son unos parásitos inútiles, ¿sí? Y nosotros que somos los que laburamos. El sistema democrático tiene los políticos. Usted los puede mejorar y con el voto aparta lo que son malos, pero no bajar la cortina. A ver, mirá, si no, ¿sabés qué? Si vos crees que esa situación, digamos, no se puede hacer... Se supone el sistema democrático va mejorando la clase política. A ver, ¿no? digamos, la gente... Digamos, que la Argentina lo haya mejorado, sí. Después es otra cosa. No, bueno, digo, la Argentina va cada vez para atrás y tampoco hagamos una idealización de la democracia, ¿sí? Porque, digamos, Marcelo conoce bien lo que es el teorema de imposibilidad de Arrow, ¿sí? Que todos seamos coherentes no significa la coherencia del agregado. Javier, hay gente que participa por las redes sociales, ¿no, Marina? Sí, hay muchas preguntas para hacer. Vamos con la primera. ¿Cuál es el pronóstico para los créditos hipotecarios? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que él hubiera propuesto? ¿Y qué cree que va a pasar con este furor del crédito hipotecario? ¿Qué pensás? Me parece una pregunta formidable. No, ahora, digamos, va a venir la retracción. A ver, ¿qué fue lo que pasó previo a las elecciones? Digamos, acá hay una cuestión. Irresponsablemente, el jefe de gabinete lo echó a Melconian por hacer bien su trabajo. ¿Sí? ¿Qué puso? Puso a un keynesiano como González Fraga. ¿Qué cree en la política? Odias a los keynesianos, ¿no? Siento un profundo desprecio. Los odio visceralmente. Son una basura peor que los marxistas, porque el marxista, ¿sabés qué? Te viene de frente y te dice lo que quiere hacer. En cambio, el keynesiano es el tipo que te clava el puñal por la espalda. Si vos querés cocinar un sapo, ¿cómo haces? ¿Lo tirás en el agua caliente? No, porque sale saltando. Entonces, ¿qué haces? Lo pones en agua fría y lo empezás a cocinar. ¿Cuándo, Dios, se da cuenta? El sapo es boleta. Esa es la que te hace el keynesianismo. Bien, volvamos a los créditos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vos tuviste un boom de crédito impulsado irresponsablemente desde el Banco Nación. Para que te des una idea, la posición que tenía de Levax, el Banco Nación, eran 150.000 millones de pesos. Si la cantidad de dinero crece al 30%, hoy el Banco Nación tendría que tener 200.000 millones de pesos en Levax. Tiene 100.000. ¿Y qué crees que hicieron con eso? Regalaron más jubileo, créditos, subas con tasa cero, llegó a ver. Es decir, un disparate. Entonces, ¿qué generaste? Y generaste un boom, digamos, o sea, entonces... Y ahora vos pensás que bajan los créditos. Y de hecho, digamos, ya empezaron a subir las tasas. Bien, a ver, Marina. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué opina de este valor de dólar? ¿Dónde tendría que estar? A ver, bueno, acá yo tengo una... ¿Sabés qué? Ni quiero escucharlo, porque mira, está contra los créditos hipotecarios por el nivel que están, con las jubilaciones. El dólar no me quiero imaginar dónde lo va a poner. No, a ver, yo voy a hacer el primer punto. Acá es donde, con la gran mayoría de la profesión, yo disiento, digo, me parece toda una chantada lo que dicen nuestros colegas acerca del dólar. O sea, mira, si el dólar es libre, es libre. O sea, digo, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Quién es el dedo mío para determinar si está caro, está barato? Porque si crees que está barato, andá y comprá. Y si crees que está caro, andá y vendé. O sea, si están todos haciendo lo mismo, ¿por qué da ese pero precio? es libre más o menos porque el gobierno se está endeudando, entonces hace bajar el precio del dólar. Sí, pero también no te deja, pero tampoco se liquidan las exportaciones, esa es la parte que no cuentan. Digamos, hoy tenés para liquidar las... ¿Por qué no baja la inflación? A ver, pero quiero ir por el dólar. A ver, ¿dónde está el dólar? Veamos, por ejemplo, la chantada que dicen muchos economistas. Dicen, no, porque si yo tomo el tipo de cambio promedio desde el 60, desde el 70, desde donde quiera, te da 23. Eso es una chantada. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que yo te preguntaría es, ¿quién te dijo que ese tipo de cambio era de equilibrio? Es decir, ¿qué tenés? ¿El celular de Dios para saber qué es el de equilibrio? Es un disparate, es una arrogancia bien de keynesiano. Primer punto. Segundo punto, suponete que Dios agarró, se comunicó con vos y te dijo, ese es el precio. Ok, yo te hago una pregunta. X años después, ¿las condiciones de oferta y de demanda son las mismas para decir que tiene que aplicar el mismo? Ni a palos. Pero como si todo esto fuera poco, suponete que, ok, son las mismas. Vos sabés que para poder hacer ese ajuste tendrías que tener los índices de precios de todos los bienes y servicios de todos los países del mundo para poder... Es imposible. Claro. O sea, es una chantada. Entonces, el dólar está bien este valor. O sea, yo, digamos, como libertario, lo que te voy a decir es, mirá, metete con mi vieja, pero no me toques los precios. Los precios son sagrados. Y si hay algo que estoy en contra de la política del Banco Central, es que toque la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio relativo
entre los bienes de hoy y los bienes de mañana. No es la burrada de los keynesianos, que es algo que se determina en el mercado monetario, es algo que se determina en el mercado de bienes. La tasa de interés existe aún antes de que existiera el dinero, porque tiene que ver con las decisiones de pasar consumo del presente al futuro y viceversa. Entonces, si no te gusta en realidad este dólar, andá contra el Banco Central y decir, mirá, no controles más la tasa de interés, por lo menos dejá de tocar los precios, controlar la cantidad de dinero. Y que si hubiera hecho eso el Banco Central, la tasa de inflación hoy sería muchísimo más baja que la que es. Te hago la última, Javier, el tema de las LEVAC, o sea, esta acumulación que estamos arriba de 1 billón y se van a pagar intereses por casi 300.000 millones. O sea, por un lado ajustamos 100.000, por otro lado, ¿cómo es una bomba de tiempo o es algo que puede manejarlo? A ver, vamos por parte. Las LEVACs ahí no están casualmente. Las LEVACs lo que reflejan es lo que fue la formidable política monetaria de Sturzenegger hasta octubre del 2016, que evitó una hiperinflación. A ver, concretamente, el kirchnerismo tenía tipo de cambio fijo, tenía cepo y emitía para financiar el déficit fiscal. Eso genera un problema que vos tenés un montón de pesos y no tenés forma de sacarlo. Se llama sobrante monetario. Eso pasó en el 59 y pasó en el 75. Y cuando vos te quedaste sin divisas y abriste el mercado, la inflación se multiplicó por 6. Si nosotros traíamos una inflación de, digamos, 40% y ponele, digamos, que con el dólar futuro te ibas a 60, 80, ponele 80%, bueno, ¿sabes cuánto hubiera sido la inflación el año pasado? Entre 480 y 500%. ¿Y de octubre en adelante qué pasó? Porque dijiste, está buena política monetaria hasta octubre. ¿Y claro, después? ahí cambió. Sturzenegger dejó de controlar agregados monetarios y pasó a estos metas de inflación controlando la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente la meta no se cumple por 3 cosas este año. En primer punto, ¿por qué? Porque durante lo que fue la última parte del 2016 y la primera parte del 2017 hubo recomposición de la demanda de dinero, estacionalidad de la demanda de dinero, o sea, todas cosas que aumentaban la demanda de dinero y el blanqueo de capitales. Eso hizo creer al Banco Central que había un aumento permanente de la demanda de dinero y emitió. Como no era permanente, era transitorio, se fue a precios, se volvió a equivocar a mitad de año cuando vino el medio aguinaldo, que podría haber aprovechado para apretar la cantidad de dinero y no lo hizo, y entonces se le escapó la inflación y ahí ya no la cumplía, y tenemos que sumarle a todo esto la irresponsabilidad ejecutada desde el Banco Nación. ¿Por qué? Porque esa desesterilización del Banco Nación implicó un crecimiento de la cantidad de dinero de la base monetaria del 12,5%. Entonces, si con Inflation Targeting tenés un lag de 3 meses y tardaron 3 meses en aplicarlo, ¿sabes qué? El Banco Nación te metió entre 6 y 7 puntos de inflación este año. Bien. Gracias, Marcos Peña, por más inflación. Gracias, Javier, por No, gracias a ustedes. Gracias por escucharte. Bueno, ¿te divertiste? No, si no lo conocía, la verdad. Bien. Bueno, vamos a hablar... Pero te digo una cosa, a los economistas terminó metiendo en la misma bolsa que a los políticos, me parece. Puede ser. Bueno, vamos...